Hace 5 minutos, Papa León XIV llora al recibir reliquia perdida por mujer misteriosa. En la penumbra de una capilla diminuta, escondida dentro del laberinto del Vaticano, ocurrió algo que nadie esperaba. La luz de los vitrales, rota y tenue, apenas dibujaba sombras en los muros centenarios. De repente, entre el eco silencioso, apareció una figura envuelta en un manto oscuro, una mujer que parecía deslizarse más que caminar. Nadie la había visto entrar, nadie sabía quién era. El Papa León XIV, un hombre de rostro cansado, con arrugas que hablaban de años de peso espiritual, estaba allí, solo junto a 2 de sus fieles más cercanos, el cardenal Rodrigo, firme como un roble en su defensa de las tradiciones, y la hermana Isabel, cuya mirada siempre calmaba tempestades con su sabiduría y lealtad. La atmósfera estaba cargada. Cada respiración parecía resonar con un eco casi sagrado. Sin una palabra, la mujer extendió sus manos y reveló la reliquia que el tiempo había ocultado, un objeto. El silencio se hizo insoportable, roto solo por el leve roce de las manos que sostenían aquel artefacto antiguo, que parecía latir con vida propia. León XIV alzó la reliquia con manos temblorosas, sintiendo en el fondo del pecho la urgente llamada de un misterio que podía derrumbar pilares. Entonces, la voz de la mujer rompió el aire, clara, pero cargada de una fuerza extraña. El pasado perdido reclama su verdad. Esa frase se grabó en la mente del Papa como un golpe directo al alma, una profecía susurrada desde el abismo del tiempo. En ese instante, sus ojos se humedecieron. No era solo la emoción, era el peso de lo desconocido, el miedo al sacrificio, la tentación de la duda en medio de la fe. ¿Cómo podría enfrentar ese llamado? ¿Qué caminos abría aquella reliquia que alteraba la historia oficial de la Iglesia misma? El miedo y la devoción se enredaban en su pecho como un nudo imposible de desatar. La mujer volvió a las sombras desde donde había venido, dejando tras de sí. La capilla parecía respirar, viva, como si ocultara un secreto aún más profundo. Y ahí quedamos, en ese momento congelado, con León XIV sosteniendo aquel objeto sagrado y una pregunta que no se atreve a responder en voz alta. ¿Hasta dónde llegará su fe cuando el pasado y el presente se enfrenten? El eco de su duda quedó flotando en el aire, una tensión tan densa que parecía llenar todo el espacio. Que la paz de Cristo esté con vosotros. Antes de adentrarnos en esta divina historia, debo hacerle una advertencia espiritual. Muchos hermanos han notado que sus suscripciones desaparecen sin previo aviso. Desplázate hacia abajo ahora mismo y confirma que el botón rojo sigue activo para que no te pierdas ningún mensaje de fe. Y ya que estás ahí, danos tu poderoso me gusta para que este mensaje llegue a más almas sedientas de esperanza. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas hoy? Tu presencia aquí es un verdadero regalo para esta comunidad de luz. La capilla es. Su rostro, pálido como la muerte, se transformó en una máscara de horror. «No, no puede ser verdad», exclamó, mientras retrocedía hasta chocar contra la pared, sus ojos desorbitados. La hermana Isabel, confundida, dejó caer su rosario al suelo, las cuentas rodando como si esa caída simbólica arrastrara consigo algo más que fe. León XIV lo miró, angustiado. «¿Qué ocurre, Rodrigo? ¿Qué has visto?» En un instante, el cardenal balbuceó palabras que parecían salir de un laberinto oscuro. Es ella, la mujer de la traición». Su voz temblaba. Cada palabra parecía un látigo cargado de veneno. La atmósfera cambió. El aire se volvió pesado.
casi opresivo. Un sudor frío recorrió la frente del Papa. Se preguntó qué secretos escondía Rodrigo. ¿Por qué la aparición de esa mujer lo afectaba de tal manera? Isabel, con su calma habitual, solo podía murmurar. ¿Qué significa eso? ¿No lo entienden?, gritó Rodrigo. Ella es la misma que hace años traicionó a la iglesia, la misma que buscó la reliquia por razones oscuras. Su voz parecía desprenderse de sus labios, cada sílaba un eco agonizante. El Papa dio un paso atrás, como si la revelación lo golpeara. ¿Estás seguro? ¿Puedes confiar en tu mente en este momento? Lo que vi, no puedo mentir. Lo sentí. Su mirada estaba llena de odio, de venganza. La oscuridad la sigue, respondió Rodrigo, la desesperación marcando su rostro. Cuando un momento antes todo era misterio, ahora el peligro se cernía sobre ellos como un nubloso espectro. Una ráfaga de viento frío atravesó la capilla, haciendo que las velas titilaran, como si temieran a la sombra que se cernía sobre su luz. Isabel apretó los ojos, tratando de encontrar respuestas en el caos. León, esto puede cambiarlo todo. La reliquia no solo es un objeto, es un símbolo de lo que hemos protegido, una verdad que podría destruirnos. Su voz se quebró, y en sus palabras resonaba el temor de quien sabe que lo oscuro a veces se esconde en lugares insospechados. Mientras la tensión aumentaba, un estallido resonó en la puerta de la capilla. Las viejas bisagras protestaron, y la figura de un hombre apareció, alto y cubierto con una capa negra. Su rostro permanecía en penumbra, pero sus ojos destilaban determinación. «He venido a recuperar lo que es mío», dijo con voz grave. El Papa sintió un nudo en la garganta. «¿Quién eres?» «Soy el guardián de la verdad. Esta reliquia te llevará a un abismo del que no podrás escapar. La mujer que viste se llama Abelín, y no está aquí por casualidad». Rodrigo palideció aún más, casi como si el aire le fuera arrancado. Le tomó un momento, pero finalmente preguntó, «¿Qué sabes de ella?» El hombre volvió la mirada hacia él, y Leviatán, su voz resonó con una mezcla de advertencia y desesperación. «Tu vida cambió desde que conociste a Abelín. La historia te ha manipulado, y aquellos que crees que son amigos podrían ser enemigos. La verdadera traición no es del pasado, sino del presente». La capilla tembló con el peso de la revelación. Todo lo que habían creído se desmoronaba. La pregunta flotaba entre ellos. ¿Quién era realmente Aveline? ¿Qué secretos oscuros había ocultado la iglesia? El aire se volvió opresivo nuevamente, y el Papa, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que el verdadero Fier no era lo que ahora sabían, sino lo que aún ignoraban. La tensión electrizante los rodeaba, y una mezcla de horror y fascinación se apoderó de la habitación. Él sabía que en cualquier momento todo podría cambiar una vez más. El aire se volvió aún más pesado, como si la capilla... Leviatán dio un paso adelante. La baja luz iluminaba sus rasgos marcados por la vida en la oscuridad. «Abelín», continuó con firmeza, «no es lo que aparenta. Su historia está entrelazada con la tuya, León, y los que van a tu lado no son lo que crees». Rodrigo, temblando, interrumpió. «No, no puedes dudar de la lealtad de la iglesia. ¿Qué afirmas?» «Silencio», retumbó la voz de Leviatán, como un trueno en la penumbra. «La verdad duele. Abelín vino a recuperar algo que fue robado, un secreto que atañe a la supervivencia de la fe misma». El Papa sintió su corazón golpear como un tambor, la revelación colisionando con su razón. «¿Qué secreto?» «Una reliquia, sí», continuó Leviatán, «pero no la que tienes en tus manos. Esto es lo que te han ocultado. La primera reliquia es tu madre, León. Es ella a quien Abelín busca». Un silencio helado envolvió la capilla como un manto de sombra. León retrocedió,
La revelación le golpeó como una ola de frío intenso. Eso es imposible. Su mente se nubló. Recuerdos fragmentados de su infancia surgieron, imágenes de su madre ocultándose entre susurros y sombras. No, mi madre era una. Sí, interrumpió Leviatán, una guardiana de secretos. Ella fue parte de esto, León. La iglesia la traicionó, como también traicionó a Abelín. Las palabras golpearon al Papa como un puño cerrado. La visión que tenía de su madre, de su infancia, se quebró. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una forma aterradora. ¿Acaso sus raíces eran más oscuras de lo que había creído? Rodrigo, pálido y temeroso, balbuceó: «¿Cómo se atreve a hablar así? Esto es sacrilegio». Isabel se acercó al Papa, su mano temblando ligeramente. «León, debes entender, si Abelín está aquí, tal vez no sea por venganza, sino por justicia. ¿Y si ella es la clave para descubrir la verdad de tu madre?». La agitación creció. La capilla parecía vibrar con un pulso inquietante, como un latido compartido entre los presentes. León, abrumado, miró a Isabel y a Rodrigo, sintiendo el peso de la traición. De repente, la figura de Abelín apareció en su mente, rodeada de misterio y sombras. «¿Por qué no me lo dijeron?», preguntó, su voz quebrada por la angustia. «¿Por qué ocultaron su historia?». Leviatán se acercó un paso más. «Porque temían que la verdad te consumiría. Y ahora, ¿quién realmente está en peligro?». Un escalofrío recorrió la habitación. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de consecuencias. El pasado parecía salir de las sombras, convirtiéndose en un monstruo que acechaba a León. Rodrigo retrocedió aún más, buscando una salida en la oscuridad. «No podemos permitir que esto continúe. La fe está en juego». Tensión, un silencio aplastante. Las luces parpadeantes de la capilla amenazaban con apagarse ante la inminente tormenta de revelaciones. León miró a sus amigos, su mente dividida entre la lealtad y la verdad. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». El eco de su pregunta quedó suspendido en el aire, volviendo a resonar en cada rincón de la capilla. ¿Estaba listo para enfrentar lo que traería la verdad sobre su madre? ¿Estaba listo para descubrir qué otros secretos se ocultaban tras las sombras? León miró a sus amigos, su mente dividida entre la lealtad y la verdad. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». El eco de su pregunta quedó suspendido en el aire, volviendo a resonar en cada rincón de la capilla. Un frío glacial parecía provenir de cada grieta en las paredes. A medida que la tensión crecía, el sonido de sus respiraciones se hacía cada vez más audaz. La hermana Isabel apretó la mano de León, como si su contacto pudiera ofrecer consuelo. «Debemos descubrir la verdad sobre tu madre, León», susurró ella, sus ojos reflejando la luz vacilante de las velas. Pero la respuesta vino de un lugar inesperado. Rodrigo, aún pálido, tomó aire y pronunció con voz temblorosa: «¿Y si no es tu madre, quién debemos temer, León?». Un silencio helado siguió a sus palabras, como una carga en el aire. León giró la cabeza lentamente hacia Rodrigo. «¿Qué insinúas?». «Piensa, la resonancia que hay entre tú y Abelín no es casualidad. ¿Puede que ella sea más cercana a ti de lo que crees?». Sus ojos desorbitados reflejaban un terror palpable. «Eso es absurdo», respondió León, sintiendo el latido de su corazón acelerarse. Sin embargo, una semilla de duda comenzó a germinar. Las sombras, antes difusas, parecían acercarse, al acecho. Abelín, el nombre resonaba en su mente. ¿Qué si había algo más, un lazo oculto que conectaba su historia? Leviatán, observando la dinámica, no pudo evitar intervenir. «Hay más en juego, León. Esto no es solo sobre la traición, es sobre el legado que llevas. La verdad puede ser catastrófica.
¿Cómo puedes decir eso?, exigió Isabel, su voz firme como una espada. No podemos temer a la verdad, debemos enfrentarlo. La atmósfera se tornó eléctrica, cargada de tensión y traumas no dichos. No, el legado no puede ser solo un peso. No quiero cargar con la culpa de otros. León proclamó, su voz resonando en las paredes. Y si el verdadero traidor está frente a ti, sugirió Rodrigo, lanzando una mirada culpable hacia la figura de Leviatán. ¿Quién dice que tú no eres parte del juego? Mientes, manipulas. No podemos confiar en ti. El guardián de la verdad se enderezó, la rabia en su mirada elevada por la luz tenue. Soy el único aquí que revelará la verdad. Pero tus propios miedos nublan tu juicio. No puedes culparme por lo que está dentro de ustedes. León, queriendo controlar la situación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Basta, no hay tiempo para más disputas. Justo en ese instante, la puerta de la capilla se abrió violentamente. Un viento frío sacudió el lugar. La figura de un nuevo hombre apareció, con una mirada intensa. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero su presencia emanaba poder. ¿Es este el lugar donde la verdad está por realizarse?, pronunció con calma helada. Rodrigo palideció aún más. No, no puede ser él. ¿Quién es?, preguntó León, sintiendo el nudo en su estómago crecer. El hombre sonrió, pero había un destello peligroso en sus ojos. Soy el puente entre el pasado y el presente. Abelín está aquí por una razón, y tú, León, tienes un vínculo directo con ella que no puedes ignorar. Esto es un sacrilegio, exclamó Rodrigo, temblando. León, helado, se sintió despojado de su esencia. ¿Qué es lo que intentas decirme? Eres más que el Papa, dijo el hombre, y su voz reverberaba en cada rincón. Eres un descendiente de Aveline, su sangre fluye en tus venas. La revelación lo golpeó como un rayo. La capilla tembló, las velas estremecieron su luz, el peso de la historia se precipitó sobre él. Un giro inesperado, una verdad devastadora. Las cartas estaban sobre la mesa. Las sombras danzando a su alrededor. ¿Y si me traicionas a mí mismo?, murmuró León, su voz quebrándose. El pasado, adelante. El presente, tembloroso. ¿Qué significaba todo esto para su fe? ¿Realmente podía enfrentar una revelación de tal magnitud? El pasado, adelante. El presente, tembloroso. ¿Qué significaba todo esto para su fe? ¿Realmente podía enfrentar una revelación de tal magnitud? León XIV se sintió desgarrado. Las paredes de la capilla parecían cerrarse, el aire se espesaba. Un sudor frío le resbaló por la frente. El hombre, que afirmaba ser el puente entre dos mundos, lo observaba con una intensidad que lo paralizaba. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó León, tratando de aferrarse a su incredulidad. ¿Cómo sabes que Abelín es parte de mi historia? Porque la sangre nunca miente, contestó el hombre, su voz resonando como un eco aterrador. Ella es tu ancestro. El destino que compartimos nos une a todos. La traición comienza en las raíces, León. Los ojos del Papa se abrieron como platos. Una herencia que desconocía, un legado de sombras. La idea de que su propia sangre lo conectara a Abelín lo llenó de pavor y curiosidad. Pero en medio de esa confusión, una imagen clara apareció en su mente. Su madre, escondida en susurros, su rostro una mezcla de amor y secretos. Rodrigo, aún tembloroso, miró a León. No, eso no puede ser cierto. Abelín es una traidora. No te dejes engañar. Su voz brotó de su preocupación, pero el terror en sus ojos se mezclaba con la duda. ¡Silencio!, bramó el hombre. La palabra reverberó como un trueno. Tu visión es corta, cardenal.
La traición tiene muchas caras. La atmósfera densa vibraba, casi palpable. Isabel miró a León, su mano aún aprisionada en la suya. León, puedes confrontar esta verdad. Tienes que hacerlo. No puedes dejar que te manipulen. Pero, ¿qué si acepto esto y las revelaciones que vienen destruyen todo en lo que creo? León apretó los dientes, sintiendo cómo la inseguridad crecía en su pecho. ¿Y si el verdadero enemigo está aquí, en esta sala? De pronto, un grito desgarrador rompió el aire denso. La capilla retumbó. Un estallido de luz oscura se hizo presente, y del portal apareció una figura familiar. Abelín, con el rostro en sombras, sus ojos ardientes como brasas, encontraron los de León. «Abelín», exclamó, el corazón golpeándole el pecho. «¿Por qué has vuelto?» «Vengo a reclamar lo que es mío». Su voz resonó como un eco en la penumbra. «No puedes ignorar el pasado, León. La Iglesia ha encubierto verdades y arrastrado mentiras». Su presencia llenó la sala con un aura de misterio. Rodrigo se llevó una mano a la boca, incrédulo. «Es un error. Te lo dije, León. No puede confiar en ella». «Ella tiene razón», interrumpió Leviatán, su voz tranquila a pesar del caos. «El tiempo ha llegado. La misma fe que proteges puede salir herida». «Basta», gritó León, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué estás insinuando? Eres parte de esta traición». Abelín sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «No solo regreso por la reliquia, sino porque tú y yo estamos unidos por el mismo destino. La traición fue escrita antes de que naciéramos». León frunció el ceño, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. «¿Qué quieres decir con eso?» «Eres el portador de un secreto que puede destruir todo lo que conoces. La verdad sobre la Iglesia, sobre tu madre». «¡Qué desastre!» La pregunta lo aplastaba. «Sin embargo», continuó Abelín, su tono cambiando, casi amenazante, «debemos actuar pronto, antes de que la inminente oscuridad consuma todo. Hay quienes están dispuestos a morir para mantener las verdades enterradas». León sintió un escalofrío. La capilla temblaba a su alrededor. Las velas chisporroteaban, asustadas por la revelación que giraba en el aire. Se preguntó si acaso sus propios aliados podían convertirse en sus enemigos. «¿Qué haremos?», murmuró, apenas audible, mientras la pregunta se suspendía en el aire, colgando como una espada en su cabeza. La tensión creció, ahogando su aliento. Algo se avecinaba, y aunque el misterio apenas comenzaba a desvelarse, León sabía que el juego apenas había comenzado. El corazón de León se detuvo. ¡Qué desastre! La pregunta lo aplastaba. «Todo está en juego», reiteró Abelín, sus ojos resplandeciendo con una mezcla de determinación y ansiedad. «Si no actuamos, la oscuridad consumirá no solo la fe, sino también a quienes amas». El aire se volvió opresivo. Un sudor frío resbaló por la espalda de León, haciendo que la tela de su sotana se adhiriera a su piel. Sintió el peso de la historia sobre sus hombros, el eco de las últimas palabras de Abelín resonando en su cabeza. Rodrigo retrocedió un paso más, su rostro una máscara de incredulidad. «No, no puedes confiar en ella, León. Te está manipulando. Es un riesgo que no podemos permitirnos». La voz de Isabel se alzó, firme y clara. «Rodrigo, basta. ¿No ves que esto es más que una simple disputa? El pasado tiene voz, y Abelín la tiene en este momento. Debemos escuchar». «¿Escuchar qué?», cruzó la mirada a León, desesperado. «¿Por qué debería creerle? ¿Qué si lo que quiere es solo llevarnos a una trampa más oscura?» Abelín sonrió, pero su mirada era de desafío. «Creerás cuando veas. La verdad dolerá, León. Pero a veces hay que romper para sanar». Antes de que León pudiera replicar, la puerta de la capilla se cerró de golpe.
Un viento helado llenó el espacio, cargando el aire con un sentido de peligro inminente. Rodrigo se giró, buscando una salida, y en ese instante, Leviatán, el guardián de la verdad, intervino. No hay camino de vuelta. Estás destinado a enfrentar lo que has ignorado. León se sintió acorralado. Dime, entonces, ¿qué es esa verdad? ¿Y quién realmente eres tú? Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Todo era confusión. La tensión era palpable, como si los muros de la capilla presionaran hacia ellos, obligándolos a confrontar lo que habían escondido. Abelín avanzó un paso, su voz baja pero firme. Tu madre no solo era una guardiana de secretos, era parte de una línea de sangre que custodia una conexión profunda con lo sagrado. Tu historia está ligada a una traición monumental que la Iglesia ha ocultado a toda costa. Ella fue más que una fiel, fue una traidora. Por amor, un silencio sepulcral llenó la sala. Las palabras de Abelín, como dagas, se clavaron en el corazón de León, y su mente comenzó a girar. ¿Amor? ¿De qué hablas? Ella amaba a un hombre que era visto como enemigo de la Iglesia, continuó Abelín, su voz resonando con la intensidad de una verdad reveladora. Un hombre que fue perseguido por sus creencias. Te lo diré. Tu padre es... En ese instante, un horrible grito estalló en la capilla. Fue Rodrigo, sus ojos desorbitados y llenos de terror. ¡No! ¡No puede ser verdad! Tu padre era él, era el enemigo de Roma. Cállate, gritó León, su mundo desmoronándose. La revelación inundó su mente. Un amor prohibido, una traición y un pasado que lo unía a un enemigo jurado. Abelín estaba a punto de continuar, pero la atmósfera cambió repentinamente. El aire se volvió gélido y sombras emergieron de las esquinas oscuras. Ya no estamos solos, dijo Leviatán, su tono grave. Las puertas se abrieron violentamente y hombres con capas oscuras entraron, llenando la capilla con una amenaza palpable. Está hecha, dijo uno, su voz un ronco susurro. Los secretos no deberían haber salido a la luz tan pronto. León sintió su corazón dispararse. ¿Quiénes son ustedes? Los guardianes de la antigua verdad, respondió el hombre en la entrada. Y hemos venido a recoger lo que es nuestro. La presión aumentó. La capilla parecía temblar. ¿Qué secretos habían estado ocultando? ¿Quién era realmente Abelín? La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. La pregunta colgaba en el aire, pesada y angustiante. ¿Qué haremos ahora? ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que significaba su legado? ¿Su fe podría sobrevivir a esta oscuridad? El aire se volvió aún más pesado, como si la capilla misma tuviera miedo de lo que estaba por ocurrir. León, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró a Rodrigo, a Isabel y luego a Abelín. Las sombras de los hombres que habían entrado se alzaban como espectros a su alrededor, frías y amenazadoras. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó León, su voz apenas un susurro, pero lleno de determinación. El líder de los intrusos dio un paso hacia adelante, su rostro en la penumbra. Hemos venido a reclamar lo que pertenece a la verdad, la reliquia que sostienes y la sangre que corre por tus venas. No podemos permitir que se infiltre en el corazón de la Iglesia. Las palabras resonaron como campanas en el silencio tenso. León sintió que el cielo se le venía encima. ¿De qué hablas? Abelín lo miró, sus ojos ardían. No son guardianes de la verdad, León. Son los verdaderos traidores. Han utilizado la fe como un escudo y han manipulado a los que se creen justos. Los hombres comenzaron a acercarse, y León sintió una chispa de pánico. Rodrigo e Isabel retrocedieron. «Deténganse», gritó el cardenal, buscando la puerta, pero ésta se cerró de golpe, como una trampa. «Ya no hay salida», dijo uno de los hombres,
su voz sonando como el eco de un pozo profundo. Más bien tú no tienes salida. León miró a Abelín, y de repente algo en su mirada cambió. La determinación ahora estaba acompañada de temor. ¿Qué sabes?, exigió. ¿Por qué tienes miedo de ellos? Abelín dio un paso hacia León, su voz apenas un murmullo. Porque no solo soy la traidora, León. También soy tu hermana. Un golpe. La revelación lo dejó atónito. ¿Qué dices? Eso no puede ser cierto. Es la verdad, gritó Abelín, su voz resonando en la capilla. Madre me ocultó, me escondió para protegerme de ellos. Tú eres el hijo de su amor prohibido. Las palabras cayeron sobre él como una lluvia helada. Memorias olvidadas comenzaron a surgir, destellos de una infancia que pensó entender. No, mi madre nunca, ese hombre no puede ser mi padre. Y aún así, aquí estamos, interrumpió Leviatán, su rostro impasible. La sangre no miente. Un legado de traición, que se extiende a través de generaciones. Los guardias entrecerraron los ojos, y el líder se adelantó. Tienes un momento para decidir, León. Entregas la reliquia y te unes a nuestra causa, o enfrentas las consecuencias. León sintió cómo su mundo se desmoronaba. ¿A quién le debería lealtad? Los recuerdos de su infancia lo asfixiaban. El abrazo de su madre, sus advertencias a escondidas. ¿Podía confiar en Abelín, su hermana, o eran solo palabras para manipularlo? ¿Quiénes son realmente?, gritó, una rabia desesperada en su voz. ¿Cuál es su verdadero objetivo? En ese instante, un viento gélido recorrió la capilla, haciendo que las velas parpadearan. Un murmullo creció entre los hombres de capas oscuras. No pueden perderse en la confusión del pasado, León. Dijo el líder con voz profunda. El futuro de la iglesia depende de tu decisión. La tensión en el ambiente se palpaba, pesada como una tormenta que se aproxima. León se vio envuelto en la niebla del pasado y el presente, una paradoja sajonasca. Se volvió hacia Abelín, su mirada intensa. ¿Por qué volviste? ¿Por amor o por venganza? Ella lo miró fijamente, su expresión indecisa. Por ambas cosas, pero debes decidir. ¿Estás conmigo y con ellos? La pregunta quedó colgando en el aire, como una espada. ¿Estaba realmente preparado para aceptar su nueva realidad? ¿Su sangre y su fe serían su salvación o su condena? La oscuridad se cerraba a su alrededor y la incertidumbre lo ahogaba. El pasado adelante, el presente tembloroso. ¿Qué significaba todo esto para su fe? ¿Realmente podía enfrentar una revelación de tal magnitud? León XIV se sintió desgarrado. Las paredes de la capilla parecían cerrarse. El aire se espesaba. Un sudor frío le resbaló por la frente. El hombre que afirmaba ser el puente entre dos mundos lo observaba con una intensidad paralizante. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó León, tratando de aferrarse a su incredulidad. ¿Cómo sabes que Abelín es parte de mi historia? Porque la sangre nunca miente, contestó el hombre, su voz resonando como un eco aterrador. Ella es tu ancestro. El destino que compartimos nos une a todos. La traición comienza en las raíces, León. Un silencio helado envolvió la capilla. León sintió que poco a poco el tiempo se desdibujaba a su alrededor. Todo cambió cuando Abelín, con una mirada feroz, se adelantó un paso. No sabes todo, León. No sabes quiénes son verdaderamente tus aliados. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué insinúas?, León musitó, sintiéndose vulnerable al borde de un abismo. Tu madre, nuestra madre, tenía secretos que te ocultó para protegerte, pero aquellos que te rodean han jugado con las sombras de tu vida. Un ruido sordo resonó al fondo de la capilla. León se giró y vio cómo uno de los hombres de capas oscuras se arrastraba hacia él. Un aguijón caía sobre la losa de piedra. La figura cayó, revelando un rostro familiar, el rostro de un viejo amigo perdido, el cardenal Gabriel.
el que había desaparecido años atrás tras un escándalo. «Gabriel», exclamó León, su corazón latiendo desbocado. «¿Qué haces aquí?» El cardenal, con la cara pálida y la mirada asustada, luchaba por levantarse. «León, no puedes confiar en ellos», decía mientras el sudor corría por su frente. «¿Por qué? ¿Quiénes son?», León exigió, la angustia asomándose a su voz. «Son parte de la orden secreta que ha manipulado a la iglesia», balbuceó Gabriel, las palabras saliendo entre jadeos. «¡Ellos!». Un grito ahogado interrumpió su frase y un segundo guardia les tiró de forma feroz, cubriéndose el rostro como si le ataran al suelo. «¡Silencio!», aulló el líder amenazante. «No permitiremos que su traición se divulgue». Abelín, furiosa, se interpuso entre León y la figura amenazante. «Detente, no tienes que hacer esto. Gabriel está aquí para ayudar. No pueden esconder la verdad más tiempo». «El tiempo se agota, Abelín», dijo el líder con desdén. «Lo que ves como lealtad es solo una ilusión. Esta fe está sustentada por secretos y sacrificios». Las luces temblaron y un viento helado se coló por las rendijas. León sintió que sus pies se despegaban del suelo, atrapado en un remolino de incertidumbre. «¡Basta!», gritó, su voz resonando entre las paredes antiguas. «¿Qué es exactamente lo que está sucediendo?». El tiempo pareció detenerse cuando Abelín lo miró, su rostro una mezcla de tristeza y desafío. «La iglesia ha enmascarado la verdad, y ahora debes elegir. ¿Vas a seguir ciegamente la senda de aquellos que te han manipulado?». De repente un grito desgarrador rasgó el aire. Rodrigo estaba en el suelo, aferrándose a su pecho, como si la revelación le hubiera partido por la mitad. Su cara estaba pálida, como si hubiera visto a un fantasma. «¡No! ¡No me hagas esto!», gritó, su voz llena de desesperación. León sintió que el corazón se le encogía. «¿Qué has visto, Rodrigo?». «Era un plan, León. Todos estos años nos han estado vigilando. Incluso los más cercanos a ti. Tú fuiste el elegido desde el principio». León, aturdido, podía sentir cómo sus aliados se convertían en sombras temblorosas a su alrededor. Cada uno parecía representar una parte del conflicto. La traición se estaba volviendo un laberinto. «¿Pero por qué?», demandó, el pánico en su voz. El hombre que había irrumpido, el guardián de la verdad, giró hacia Abelín, y su rostro, hasta ahora cubierto de sombras, se iluminó con una revelación fiera. «Ella», espetó, acusador, «es quien ha estado abriendo puertas y forjando alianzas. El verdadero enemigo eres tú, Abelín». Las palabras impactaron como un trueno. Abelín titubeó, sus ojos desbordando confusión. León sintió que el aire se le escapaba. Cada mirada, cada palabra, lo empujaba más allá de los límites de su comprensión. La pregunta colgó en el aire. ¿Quién había estado realmente manipulando a quién? ¿Podía confiar en Abelín? ¿O la fe se había desvanecido en un laberinto de mentiras y verdades ocultas? El silencio se adensó como una niebla, y un frío helado recorrió su columna. La revelación era inminente. ¿Estaba listo para enfrentar esta oscuridad? ¿O quedaría atrapado en el hilo de su historia familiar? Todo estaba en juego. El silencio se adensó como una niebla, y un frío helado recorrió la columna de León. La revelación, como un rayo, lo dejó paralizado. Cada rostro a su alrededor estaba lleno de incredulidad. Abelín, la que había llamado hermana, ahora era todo un enigma. «No puede ser verdad», gritó Rodrigo, sus ojos desorbitados. «¿Acaso crees que ella es digna de tu confianza? Es un juego, León». Las llamas de las velas titilaban, proyectando sombras danzantes en los muros antiguos de la capilla. Cada rincón parecía lleno de secretos,
como si las piedras mismas retuvieran las historias de traición y ocultamiento. León sintió una presión en su pecho, como si las paredes se acercaran, amenazantes. «¡Mira! La verdad está aquí». Abelín estiró los brazos, pidiendo atención. «Siento que el destino nos ha juntado, pero lo que ustedes ven como una traición es un símbolo de esperanza, de la historia real que hemos perdido. Juntos podemos restaurar lo que se ha perdido». El líder de los hombres encapuchados la interrumpió, su voz fría. «¿Esperanza? Esos son cuentos que han desdibujado la naturaleza de la Iglesia. Ustedes dos, hermanos o no, han cruzado una línea. No vamos a permitir que eso continúe». León sintió que el sudor corrió por su frente, mezclándose con la confusión. «¿Qué es lo que realmente desean?», preguntó, su voz temblorosa. Necesitaba respuestas. «Lo que buscamos es lo que te pertenece, León. La reliquia que sostienes es solo una pieza de un rompecabezas más grande», dijo el hombre encapuchado, su tono grave impregnado de amenaza. «Y si Abelín es quien dice ser, puede que no solo estés atado a ella, sino también a nosotros». «¿Qué quieres decir?». León retrocedió, el horror empezando a formarse como un nudo en su abdomen. Justo entonces, un destello de luz envolvió la capilla. Las sombras se agazaparon. Todos se volvieron hacia la entrada, donde una figura familiar apareció. Era la hermana Isabel. Su rostro estaba pálido, su mirada intensa. «Detente», gritó, avanzando con determinación. «No tienes que hacer esto, León. Te protegeré». León sintió una oleada de alivio al verla, pero también una duda creciente. «Hermana, ¿qué sucede aquí? ¿Quiénes son ellos realmente?». Isabel levantó una mano. Sus ojos brillaban como llamas. «Son parte de un culto enigmático que ha acechado la Iglesia. Buscan venganza, no justicia. El secreto que buscan no es solo la reliquia, es el poder que se esconde en tu sangre y en tu historia». El murmullo se incrementó, la tensión palpable. Abelín se cruzó de brazos, sus ojos incendiándose. «¿Es eso cierto?», preguntó Isabel, su voz temblorosa. «¿Qué estás insinuando, hermana?», exigió León, sintiendo que su mundo giraba. Todo lo que sabía se tambaleaba en el borde del abismo. «Por el amor de Dios, escúchenme». Isabel respiró hondo, mirando a su alrededor. «Hay algo que he guardado, algo que me contaron cuando eras un niño, el secreto de tu madre y tu verdadero origen». Los corazones palpitantes resonaban en la penumbra. «Dímelo ya». La desesperación en la voz de León se volvió palpable. Isabel dio un paso adelante, sus ojos fijos en él. «Tu madre, León, no solo fue guardiana de secretos. Ella es un vínculo directo con una antigua línea de sangre que ya no debería existir, la misma que conecta a aquellos que buscan la reliquia». La revelación cayó como una losa sobre él. ¿Qué estás diciendo?». Su voz se quebró ante la abrumadora posibilidad. «Vas a tener que decidir. ¿Vas a pelear por su legado o te dejarás manipular por aquellos que temen la verdad?». La determinación de Isabel era feroz. Las llamas vacilaban. La capilla, cargada de emociones, pareció resonar con su angustia. Abelín se acercó más, su mirada ahora vulnerable. «Lo que realmente importa es que necesitamos ponernos de acuerdo. Juntos podemos desentrañar esto». «¿Qué pasará si lo hacemos?», León murmuró, su mente en un torbellino. «Todo está en juego», dijo Abelín con una intensidad que lo atravesó. «Puedo sentirlo. Incluso ahora hay fuerzas que traman llevarte a la perdición». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. La entrada se abrió de golpe, y el eco resonó como un trueno. Más sombras entraron. El líder de los encapuchados miró a León. Sus ojos resplandecían con furia. «Esto no ha terminado, León. La traición tiene un precio».
Y como si el destino hubiera llegado a una encrucijada, León se dio cuenta de que debía tomar partido. ¿Iba a seguir el camino de la verdad, arriesgando su fe y su vida? ¿O se dejaría llevar por las sombras que acechaban a su alrededor? La pregunta lo atravesó como un cuchillo. El futuro era un manto de incertidumbre, y la realidad apenas comenzaba a desenrollarse. El eco de la tensión llenó la capilla. El aire era tan pesado que parecía tangible. León miró a su alrededor, viendo las sombras converger. Abelín, su hermana, tenía una expresión mezclada de determinación y miedo. La entrada se cerró, atrapando a todos en un laberinto sombrío. Ahora estás atrapado entre un pasado oculto y un presente lleno de traiciones, dijo el líder de los encapuchados, un hombre con una voz resonante que parecía conocerse a sí mismo incluso en la oscuridad. Toma una decisión, León. ¿Te unirás a nosotros o enfrentarás las consecuencias de tus elecciones? León sintió un escalofrío recorrer su columna. Pensó en su madre, en los secretos que lo habían llevado a este instante. «Tienes que decirme la verdad», exigió. Su voz vibraba entre la desesperación y la resolución. ¿Qué es lo que realmente buscan? El silencio reinó brevemente, transformándose en un murmullo en el espacio sagrado. Entonces fue Abelín quien rompió la calma, acercándose un poco más, su voz ahora una mezcla de súplica y desafío. Lo que buscan es el poder, León, el poder que tu sangre representa. La Iglesia ha estado ocultando secretos que podrían cambiarlo todo. Rodrigo, temblando, no pudo contenerse más. ¿Qué podemos creerle? Es una traidora. Ha estado manipulando todo este tiempo. Dijo Abelín, su voz firme. No soy solo una traidora, soy tu hermana, y he venido a unir nuestras fuerzas, porque solo juntos podemos enfrentar la oscuridad que nos rodea. El líder de los encapuchados rió despectivamente. ¿Unir fuerzas? ¿Crees que eso cambiará el destino ya trazado? Esta es la última oportunidad para salvarte. La fe que has mantenido puede volverse tu mayor maldición. León sintió que el suelo se tambaleaba. No puedo permitir que eso suceda. No voy a dejar que me manipulen, replicó con firmeza. Pero el enfrentamiento puede ser tu salvación, comentó Isabel alzando la voz. La verdad puede liberarte o condenarte. La decisión está en tus manos. El grupo estaba en un clímax agónico. León miró a Abelín, luego a Isabel y finalmente a Rodrigo. Si esto es cierto, ¿quién demonios soy realmente? ¿Qué legado llevo? Cada pregunta era un golpe a su sentido de identidad. Eres el resultado de un amor prohibido, León, afirmó Abelín, su seriedad marcando cada sílaba. Y ese amor, al igual que la verdad, te conecta con un poder que puede romper las cadenas que han mantenido a la Iglesia en la sombra. La verdad se volvió un eco terrible en la capilla. Las palabras de Abelín resonaron con una fuerza que dejó a León sin aliento. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, sintiendo el peso de la decisión. «No hay tiempo para más juegos», dijo el líder con firmeza. «Elige, o perderás todo lo que amas». Pero antes de que León pudiera responder, un estruendo bemanó de la puerta. Una multitud de figuras entró en la capilla, y el caos se desató. La figura de Gabriel, su viejo amigo, apareció entre ellos, cubierta de heridas. «Deténlo, todo lo que crees está en peligro». León se sintió desgarrado. Entre la traición, el amor y la verdad, una chispa de esperanza brilló entre la confusión. «No más mentiras», gritó. «Si la verdad es lo que todos buscamos, entonces desenterremos nuestros secretos juntos». Las miradas se encontraron, y el aire cambió. Las sombras comenzaron a desvanecerse. ¿Podrían encontrar la luz entre la oscuridad? Con un impulso de fuerza, León levantó la reliquia en alto. «Este es el momento. Unámonos y enfrentemos lo que hemos temido». La capilla resonó con un clamor fervoroso.
La decisión había sido tomada. León sabía que el camino adelante estaría lleno de desafíos, pero que juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad. Hermanos, necesitan suscribirse ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar su fe. Haz clic en el botón de like ahora y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con tus oraciones, testimonios y teorías sobre este misterio celestial. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 compañeros de fe que necesiten este mensaje de luz. El futuro todavía aguarda más sorpresas.